Buenas tardes, mi nombre es Miguel Hernández y de la mano de mis compañeros Lisette Ramírez y Johan Díaz, el día de hoy venimos a exponerles a ustedes la sociolingüística. Comencemos destacando que alrededor de los años 60 distintos autores se vieron interesados en el análisis del lenguaje en función de su significación social. Comencemos hablando de los padres de esta sociolingüística. En primer lugar nos encontramos con Charles A. Ferguson, un lingüista estadounidense nacido en Filadelfia en el año 1921. Es considerado como uno de los fundadores de la sociolingüística y además también es conocido por su trabajo de lingüística de la disglosia. Para él, la sociolingüística es una disciplina que se ocupa de las variaciones lingüísticas dadas en el uso en su relación con los factores sociales. Por otra parte, también podemos hablar de Joshua Aaron Fishman, un lingüista, posteriormente conocido como sociolingüista, también nacido en Filadelfia en el año 1926. Joshua Fishman en un primer momento se sentía atraído por la geografía, la psicología, la filosofía y la antropología. En busca de profundizar en todas estas disciplinas, terminó sentando las bases principales de la sociolingüística, entre las cuales nos encontramos el uso habitual de lenguas a través del espacio y el tiempo, el estudio de los tópicos de rol social, bien pueden ser tema, lugar y persona, los procesos psicológicos y culturales que conducen al mantenimiento o desplazamiento lingüístico, y las actitudes individuales y colectivas frente a la lengua, actitudes de rechazo con fundamento nacionalista y antipatía. Seguiremos en breves con la exposición. Bueno, siguiendo con la exposición, vamos a intentar definir qué es la sociolingüística. Así como muy por encima, podríamos decir que es el estudio de las lenguas en su entorno social. Sin embargo, para poder definirla, también sería interesante ver a qué preguntas busca darle una respuesta como tal. Podemos encontrar cuál es la diferencia entre lengua y dialecto, si existe una forma de hablar una lengua, porque suenan diferente, por ejemplo, un mexicano, un español y un chileno cuando todos hablan la misma lengua, en este caso el español o el castellano. ¿Qué nos motiva a elegir una forma de decir algo entre varias alternativas similares? ¿Por qué cambian las lenguas y no hablamos hoy como hablaban, por ejemplo, Cervantes o Bolívar en el caso del castellano, o Shakespeare y Washington en el caso del inglés? ¿Y qué es lo que sabemos cuando solo a partir de la manera de hablar de una persona, sin necesidad de verla, podemos adivinar su nivel de instrucción, su sexo, su país de origen e incluso su edad? Digamos que la sociolingüística es de una naturaleza muy compleja, por lo tanto es fácil entender que la disciplina es difícilmente definible y delimitable. Sin embargo, en un sentido amplio, podemos definirla como el estudio de aquellos fenómenos lingüísticos que tienen relación con factores de tipo social, los cuales incluyen los sistemas de organización política, económica, social y geográfica de una sociedad, los aspectos históricos y étnico-culturales, factores individuales que tienen repercusiones sobre la organización social en general, como la edad, la raza, el sexo y el nivel de escolaridad. Y por último, la situación inmediata que rodea la interacción. En una sola palabra, reuniendo estos cuatro conceptos, podríamos decir que estamos hablando del contexto externo en el que ocurren los hechos lingüísticos. La sociolingüística se ubica en el plano de la actuación para estudiar el hecho lingüístico en toda su dimensión social, ya que se considera de vital importancia el hecho de que las lenguas se organizan primariamente para cumplir una función comunicativa y social. Ahora vamos a ver las disciplinas afines, entre las cuales nos encontramos la sociología del lenguaje y la etnolingüística, debido a que estas tres buscan explicar fenómenos relacionados con el funcionamiento de una lengua como vehículo de comunicación situado socialmente. Hablando de la sociología del lenguaje en un primer momento, podemos ver que en ella se busca la comprensión del sistema social a través de los modos, contenidos y usos del lenguaje, es decir, cómo ese lenguaje se refleja el funcionamiento de lo social y cómo influyen en este último. Mientras que en la sociolingüística se observará cómo son condicionadas las propiedades del lenguaje por las distintas formas sociales. Por otra parte, en la etnolingüística encontramos que uno de sus objetivos es investigar las relaciones existentes entre la lengua hablada por varias comunidades y la cultura en la cual están inmersos dichos pueblos. Puede decirse en este marco que es un campo del saber orientado a la relación entre un idioma y una etnia. Los dejo con mi siguiente compañero. Gracias. Hola, soy Lisette Ramírez y hablaré de las variaciones sociolingüísticas.
Bueno, inicialmente hablaré de William Labov, un lingüista norteamericano que tiene la edad de 96 años. Es uno de los padres fundadores de esta disciplina, la sociolingüística, y es muy importante porque él hace un estudio que recopila una de las principales variantes de la sociolingüística que ahorita entraremos en detalle. Lo que él hace es analizar la variación fonético-fonológica, de ver el cambio de la vibrante alveolar múltiple en dialectos ingleses. Él se basó en 3 niveles. Uno, el contextual, que se basa en que los elementos que siguen o anteceden la variable, esto pues lo va a modificar. Luego, una variante distribucional, que esto se refiere al lugar donde aparece el fonema. Y finalmente, un nivel funcional, que se refiere a la naturaleza de la categoría gramatical en la que pertenece. Luego, otros autores deciden tomar este método de William Labov y se crean estas 4 categorías que ven en pantalla. Estas variaciones lo que buscan es estratificar estos grupos sociales dependiendo de variables como el sexo, el nivel socioeconómico, el nivel académico, su profesión y su ubicación geográfica. Aquí hablaré de otro concepto que tenemos que tener en cuenta, que es el dialecto. Sabemos que el dialecto son estas variaciones que presenta la lengua y también dependiendo de el uso que se dé dentro de un determinado grupo social, a eso se le conoce como sociolectos. Este es el objeto de estudio de la sociolingüística. Ahora entraré a explicar las 4 variaciones que tengo aquí, las cuales son la variación diatópica, la variación diafásica, la variación diastrática y la variación diacrónica. Primero, la variación diatópica se refiere a los rasgos particulares que presentan los distintos dialectos de un mismo idioma. Encontramos 2 casos. Primero, donde una palabra puede tener distintos significados dependiendo el lugar en que se encuentra. Por ejemplo, la palabra guagua significa en Chile bebé y en México significa bus. Un segundo caso se refiere al designio de un mismo objeto pero con distinta palabra. Entonces, digamos, el traje de baño, como lo conocemos en Colombia, en Argentina se le conoce como malla, en España como bañador, en Cuba como truza y en El Salvador como calzoneta. Luego nos encontramos con la variación diacrónica. Esta variación demuestra la evolución que ha tenido la lengua a lo largo del tiempo. Lo podemos ejemplificar con la situación donde nuestros abuelos le decían a la bufanda charlina, a alguien que es astuto ladino y a alguien insolente farruco. Entonces estas expresiones claramente hoy en día no se usan y son una muestra de este tipo de variación. Ahora nos encontramos con la variación diafásica. Esta se refiere a las variaciones que presenta el hablante dependiendo de la situación en la que se encuentre. Entonces, esta la categorizamos dependiendo el grado de formalidad que esté empleando la persona. Un claro ejemplo es cómo nosotros nos referimos o nos expresamos dentro de un grupo de amigos un sábado en la noche en una fiesta, a cómo nos expresamos con nuestros padres un martes en un desayuno. Finalmente, y ya para cerrar mi parte de la exposición, hablaré de la variación diastrática. Esta corresponde a diversas características de tipo social y cultural de los hablantes. Se definen por la edad, el género, la formación académica, la profesión y el grupo social al que pertenece el hablante. Aquí encontramos 3 tipos de registro: el registro cultural, el registro coloquial y el registro marginal. El primero se refiere a cuando el hablante usa el habla formal, tiene una valoración alta por la sociedad y usa oraciones con un léxico amplio. Normalmente son personas con un título universitario. Luego, en el coloquial, encontramos al hablante que usa de manera informal el habla, emplea en situaciones comunes y cotidianas abreviaciones de palabras, comete transgresiones a la norma gramatical. Y finalmente, con el registro marginal, este no tiene valoración social, su uso se asocia con personas que tienen escasa educación, no usan un léxico abundante y no respetan la gramática y alteran la forma y el sonido de las palabras.
Gracias por su atención y ahora doy paso a mi siguiente compañero. Marca social. En un estudio realizado por William Labov hacia 1972, en el que examinó la frecuencia con que los hablantes de tres zonas distintas de las ciudades de Nueva York y de Reading pronunciaban una R postvocálica en una expresión que él tenía planeada que las personas que estaban en el estudio respondieran. Entonces los resultados arrojaron lo que aparece en la pantalla. Como se puede observar en la tabla, una misma variable lingüística, en este caso la forma de pronunciar la R postvocálica, puede tener una significación opuesta en dos lugares diferentes. Sin embargo, en ambos casos el patrón descubierto revela que la utilización de este sonido en particular funciona como una marca social. En otras palabras, el hecho de que esta peculiaridad sea frecuente o no en el habla de una persona permite identificarla como miembro de un determinado grupo social. Bueno, estilo y cambio de estilo al hablar. La distinción más básica que puede hacerse en lo que concierne al estilo es la que existe entre el estilo formal y el informal. El estilo formal se caracteriza por prestar mayor atención a la manera en que se habla, a diferencia de lo que sucede cuando se opta por el estilo informal. De ahí que en ocasiones cuando se denomine ambos estilos estilo cuidadoso y estilo descuidado, respectivamente. Cuando un individuo pasa de un estilo a otro, se dice que se ha producido un cambio de estilo. Ese es el estilo y cambio de estilo al hablar. El prestigio. Entonces, el prestigio es la manera de explicar la dirección que siguen determinados individuos cuando deciden cambiar el estilo de su discurso. Cuando el cambio se produce para aproximarse a una forma que es más frecuente en el habla de aquellos a quienes se considera que poseen un estatus social superior, hablamos de prestigio manifiesto. Ellos quieren parecerse más a los que tienen un mejor prestigio, sí, a un dialecto que tenga mayor prestigio, entonces es prestigio manifiesto. Esto es un estatus de manera generalizada. Bueno, entonces si al contrario, cuando tratan de que de mantener su prestigio, de mantener su propio dialecto, así el prestigio sea bajo, entonces se trata de un prestigio encubierto, de estatus oculto, pero también de carácter positivo que posee un determinado estilo de habla y que constituye la causa por la que algunos grupos sociales no manifiestan el cambio de estilo en la misma medida que otros. Entonces hay esos dos tipos de prestigios. Bueno, ajuste del discurso. Mientras examinamos con detalle la variación en el estilo del discurso, resulta cada vez más evidente que no solo es una función de la clase social del hablante y del cuidado que tiene al hablar, sino que también se ve influida por la idea que dicho hablante tiene de quienes lo escuchan. Este tipo de variación se describe habitualmente como ajuste del discurso. El ajuste del discurso se define como nuestra capacidad de modificar el estilo de nuestro modo de hablar con objeto de que se asemeje o se diferencie en mayor grado del estilo que a nuestro entender utiliza la persona o las personas con las que estamos hablando. Entonces, una posibilidad pasa porque adoptemos un estilo al hablar que intente reducir la distancia social, en este caso de habla de convergencia, lo cual implica el uso de formas semejantes a los empleados por nuestro interlocutor. Ajuste del discurso. Entonces, registro y jerga. Registro y jerga. Por registro se entiende una manera convencional de emplear la lengua que resulta propia en un determinado contexto que puede ser situacional, ocupacional o tópico. Una de las características distintivas de un registro es el uso de una jerga que pueda definirse como un vocabulario técnico especializado asociado a un determinado tipo de ocupación o a un determinado área de conocimiento. Entonces hay jerga médica, hay jerga, bueno, la jerga de las personas de diferentes tipos de profesiones, de diferente estatus social y de diferente tipo de lugares. Argot. Mientras que la jerga es un vocabulario especializado que emplean quienes forman parte de grupos sociales consolidados que a menudo se definen en virtud de su estatus profesional, el argot es más típico de individuos que no pertenecen a ningún grupo consolidado de estatus elevado. Entonces, el argot alude a aquellas palabras o expresiones que emplean los hablantes de menor edad o a quienes pertenecen a otros grupos sociales que comparten determinados intereses comunes, en sustitución de términos más habituales.
Las diferencias generacionales en el uso del argot que permiten distinguir los grupos por edades y diferenciar los hablantes de mayor edad de los más jóvenes demuestra que la edad es otro factor relevante en lo que concierne a la revelación social de la lengua. Barreras sociales. De un modo muy parecido a como las grandes barreras geográficas que existen entre los grupos favorecen la aparición y el mantenimiento de las diferencias lingüísticas propias de los dialectos regionales, las barreras sociales tales como la discriminación y la segregación contribuyen también a crear diferencias manifiestas entre los dialectos sociales. En el caso del inglés africano vernáculo, sus rasgos diferenciales han sido considerados a menudo como propios de individuos que hablan mal, lo cual le constituye un ejemplo más de un comportamiento regular en la mayoría de los grupos sociales, según el cual las prácticas sociales de los grupos dominados se consideran anormales por parte de los grupos dominantes, que son los encargados de definir lo que es normal y lo que no lo es. La palabra vernáculo se ha empleado desde la Edad Media. Inicialmente se utilizó para designar las lenguas locales europeas, pero posteriormente se ha venido utilizando para caracterizar cualquier versión hablada no estándar de un idioma que utilizan los grupos de menor estatus social. Entonces, vernáculo es una expresión que se utiliza para designar un tipo de dialecto social. Eso es todo. Muchas gracias.